mis changos, les traigo un capítulo más de esta historia lista para que la disfruten, así que sin más, vamos de lleno con la historia. El silencio había caído en el campo de pruebas tan pronto los fuertes golpes contra el pecho del simio titánico se detuvieron al término de su celebración de victoria. Lo único que interrumpió dicho silencio eran las fuertes respiraciones del primate que todo el mundo observaba en una mezcla de asombro y miedo. Muchos, o por lo menos la gran mayoría, reconocían a el villano que en años pasados aterrorizaba a la población en la misma forma de simio que ahora veían ante sus ojos. Sin embargo, eran los héroes que alguna vez estuvieron frente al villano en uno de sus tantos ataques, quienes realmente empezaron a temer por la vida de los adolescentes que se encontraban en el área. El estado de shock masivo se vio interrumpido cuando el simio colosal cayó de rodillas al suelo, apenas deteniéndose con sus brazos para evitar colapsar. La respiración retumbante ahora se había convertido en jadeos constantes. Sin embargo, lo que hizo ayer los héroes se pusieran en alerta máxima, y en especial el héroe conocido por Borardones, quien estaba levantándose para acudir de inmediato, era que de las fauces enormes repletas de colmillos brillantes se escurría cantidades absurdas de saliva. Eso, acompañado con los faros carmesí que eran sus ojos, le dieron la apariencia de un depredador extremadamente hambriento y listo para devorar lo que sea que estuviera a su alcance. Dicha afirmación no estaba alejada de la realidad, puesto que lo que hizo tan temido y peligroso a Kakaroto no era su fuerza en sí, sino que el hombre convertido en bestia no asesinaba solamente como tantos villanos, sino que devoraba a cada ser vivo que se cruzara en su camino. El hecho de que no dejara un cuerpo al que los familiares pudieran enterrar y rendir tributo era lo más aterrador del hombre, puesto que, si caías en sus garras, nunca más volverías a ser visto. Este hecho y que no satisfacía su hambre con una o dos personas, ya que llegó a registrarse que en su último ataque antes de que muriera llegó a devorar a 300 personas, y asesinó a un total de 4000 durante todo su ataque, esto incluyendo desde que apareció hasta los que murieron por el daño colateral de la batalla contra los héroes que intentaban detenerlo. Aquel día se sumaron al número de muertos 5 héroes que intentaron detenerlo, y sin embargo, a ninguno se le volvió a ver después de aquel día. La razón fue que algunos murieron devorados y otros desaparecieron ataques de energía que lanzaba por el hocico. No es de extrañar que la población en general estuviera tan en contra del joven Gohan, siendo el recuerdo viviente del monstruo que aterró a millones en su tiempo de vida. Volviendo con el causante del alboroto, Gohan no era ningún genio, ni siquiera algo parecido. Sin embargo, si se consideraba alguien inteligente y razonable dentro de lo coherente, aunque en estos momentos se sentía un gran estúpido al haber hecho tal cosa como transformarse. Claro que había reaccionado rápido para que nadie fuera aplastado por unas cuantas toneladas de metal, pero aún así el mejor que nadie sabía cómo funcionaba su Kirk, y cada parte de él. Se había pasado la mayor parte de su vida estudiándolo y experimentando con él para conocer lo mejor posible de sus habilidades, y aún así hizo la estupidez más grande de su vida hasta ahora, destronando por completo el incidente de la mascota del orfanato. Actualmente sentía todas las miradas aterradas de los participantes, y si bien el sentimiento era abrumador, había otro que lo empequeñece por mucho: el instinto primario y la necesidad más básica de todos los seres vivos. El hambre voraz estaba consumiendo su ser. Tenía tanta hambre que pensaba que si en los siguientes segundos no comía nada podría llegar a morir. Deseaba con ansias meter cualquier cosa que fuera comestible en sus fauces y triturarlo sin pena hasta que terminara en su estómago. Lo que sea que entrara en sus mandíbulas sería suficiente, y lamentablemente unos cuantos adolescentes no serían ningún problema y cabrían perfectamente. Gohan había cometido un error desastroso en su desesperación por salvar a las dos chicas.
Su Kirk, por muy poderoso que sea, tenía limitantes y efectos negativos como el resto. En su caso, su cuerpo fue provisto de una energía increíblemente versátil, que lo potencia físicamente a niveles increíbles. Sin embargo, no era gratis, puesto que tenía que ingerir cantidades enormes de comida para compensar el uso de energía, y no terminar desnutrido o con anemia por falta de nutrientes. Ahora sí hablamos de que su cuerpo necesita las cantidades de comida que normalmente comería un gorila adulto para funcionar bien, las cantidades absurdas de alimento que tiene que comer para volverse un primate de proporciones titánicas son simplemente insostenibles. Después de todo, su cuerpo se vuelve enorme y demanda una cantidad de nutrientes, energía y alimentos mucho mayores a las de un chico de 1,80 metros. Por supuesto que al haber consumido las cantidades normales de comida que suele ingerir, no había suficiente como para sostener una transformación mayor, haciendo que el alimento sea necesario solamente para mantenerse consciente. Cometió un error garrafal y toda su energía junto a los nutrientes habían sido consumidos al instante que se transformó, al no estar debidamente preparado para hacerlo. Y si a eso le sumas que utilizó ataques de energía a una escala mayor, pues el resultado de haberse exigido tanto son los que se esperaban: un simio de 19 metros sumamente hambriento y dispuesto a comer lo primero que se mueva era con lo que debían lidiar ahora. Mientras tanto, en la sala de supervisores, Olmig y el Asereat ya estaban listos para salir al campo y neutralizar al enorme simio que hasta apenas hace unos segundos había tomado desprevenida a la chica conejo al haberla tomado en una de sus enormes manos con claras intenciones. Sin embargo, fue la voz del director Nezu que los hizo detener en seco. Claramente los dos hombres no entendían por qué el aparente roedor no los dejaba ir en ayuda de los participantes, que claramente corrían un peligro mortal en manos del simio. Volviendo con Gohan, le estaba costando horrores el controlar el hambre tan abrumadora que azotaba su cuerpo, y el olor de la chica conejo no estaba ayudando en lo más mínimo. Sabía que todos a su alrededor estaban entrando en pánico muy rápidamente. Con el rabillo de sus ojos podía ver cómo una niña castaña de cara redonda estaba haciendo todo lo posible por alejar al chico peliverde, que aparentemente tenía sus huesos hechos polvo, y aunque la chica parecía tener lastimada una de sus piernas, aún así lo arrastraba como podía para alejarlo de él. Todos y cada uno de los aspirantes a héroes estaban mucho más aterrados ahora que cuando aparecieron los 0 puntos, y tampoco es que pudiera culparlos. Bueno, podía entender casi todo. Lo que realmente escapaba de su comprensión era cómo la chica conejo en su mano parecía ser la única dispuesta a hacerle frente. Era extremadamente confuso para el joven. Podía ver claramente cómo sus orejas blancas, antes erguidas y orgullosas, ahora estaban caídas y temblorosas. Era más que obvio que la chica tenía miedo, o por lo menos estaba extremadamente nerviosa. Sin embargo, era su cara lo que ponía en duda dicha afirmación, puesto que en su rostro estaba plasmada la cara retadora de la niña, que no flaqueaba en ningún momento con su par de ojos rojos brillantes con tanta tenacidad que realmente dejó perplejo a Gohan, incluso en su actual estado donde más trabajo le costaba pensar y actuar con claridad. Era como si la conejo le estuviera retando a hacer algo. En sus ojos podía ver claramente que si se atrevía a hacerle algo, no le iba a salir caro, y aún pese a su miedo, pese a su clara desventaja, este hecho fue lo suficientemente impactante para él como para detenerse un momento a admirar las agallas de esta chica. En el lugar había tipos mucho más grandes y fuertes que la pequeña coneja, había tipos con quirks mucho más poderosos que simplemente tener rasgos de conejos, y aún así todos ellos estaban temerosos de acercarse aunque sea un paso más hacia él, mientras que la coneja ni siquiera estaba forcejeando desesperada para liberarse. Aparentemente veía más importante mantenerse firme y retadora ante el imponente simio en lugar de intentar escapar.
Inesperadamente para todos el simio gigante devolvió la sonrisa a la chica, aunque sus rasgos salvajes lo hicieron parecer mucho más amenazante de lo que quería demostrar. Un segundo después de eso dejó ir a la chica en el suelo para erguirse en toda su altura y empezar a encogerse a medida que su pelaje dorado desaparecía y nuevamente volvía a adquirir la forma de un humano. Sin embargo, no se veía igual que antes de transformarse, ya que se veía demacrado y cansado, con sus hombros caídos y su postura encorvada mientras parecía hacer todo lo posible por seguir en pie. El joven parecía no haber comido y dormido durante días. Finalmente la resistencia de Gohan llegó a su límite para que sin pena ni gloria cayera al suelo totalmente desmayado y desnudo, debido a que su ropa fue destruida al momento en que se transformó. Por su parte, la morena de cabello albino tuvo la amabilidad de quitarse la chaqueta que estaba usando atada en su cintura para tapar la modestia del joven desmayado, y con un ligero rubor esperó a que los médicos llegaran para ayudar al chico mono. No era ninguna clase de colegiala estúpida que se enamoraría por un encuentro así o que se sintiera emocionada solo por ver un excelente ejemplar masculino. Sin embargo, era una adolescente y no podía evitar que el sentimiento de vergüenza coloreara sus mejillas al ver por primera vez un miembro masculino fuera de los libros de biología de la escuela. No era ninguna mojigata, pero tampoco era exhibicionista o una sinvergüenza para no reaccionar ante la desnudez de un varón. Por supuesto que después de esto iba a enviar el tema, y si alguien se atrevía a decir que estaba avergonzada, entonces le patearía el culo hasta que se no sintiera. La prueba se dio por terminada y el equipo médico de la UA hizo acto de presencia encabezados por la anciana y médico experto Recovery Girl. Por supuesto que lo primero que hizo fue atender al chico de cabeza peliverde y la niña castaña para que finalmente se acercara a Gohan para checar su estado de salud y finalmente llamar a las camillas para que se llevaran al peliverde y al rubio a la enfermería. Una hora más tarde, Gohan despertó en la cama de la enfermería con una vía intravenosa en uno de sus brazos para posiblemente darle los nutrientes que había perdido después de su estupidez. Podía decir que se sentía absolutamente exhausto como nunca antes. Esa transformación era un desgaste absurdo de energía que no valía la pena usar a menos que esté combatiendo a un maldito gigante, y por si fuera poco había tenido la intención de comerse a alguien. No es que le importará un bledo a alguno de los estudiantes, pero el hecho de ser el responsable de acabar con una vida de forma tan cruel como lo es ser devorado vivo no es algo que quisiera tener en su conciencia. Por supuesto que él había devorado todo lo que mataba, pero existe un mundo de diferencia entre comerse a un conejo y devorar a un adolescente. Hablando de conejos, la chica de largas orejas peludas era la única persona a la fecha que jamás lo vio con miedo o rechazo, y Dios sabía que le había dado muy buenas razones al querer comerla, y sin embargo jamás le apartó la mirada con temor. Esa chica sin duda podía dar cátedra de valor a todos los estudiantes presentes en la prueba e incluso a algunos héroes. Interrumpiendo sus pensamientos, Gohan pudo notar que no estaba solo en la enfermería, puesto que en la cama de al lado estaba el mismo chico que salvó hace meses durante el ataque del villano de lodo, siendo el mismo que le voló la cabeza al 0 puntos, y por lo cual había terminado como estaba ahora. Tenía ganas de reclamar por su estupidez, pero viendo la cara deprimida del chico parecía que ya la estaba pasando lo suficientemente mal como para arrojar más leña al fuego, así que simplemente arrancó la vía intravenosa y procedió a salir de la enfermería, perdiéndose por completo la mirada que el chico peliverde le había dado. Izuku Midoriya era y es un completo fan de los héroes en general, llegando al punto de la obsesión insana que se cultivó durante toda su vida consciente, por lo cual es de esperarse que también sepa de los villanos que fueron derrotados por dichos héroes, así que por supuesto que sabía de quién era la peculiaridad que Gohan mostró durante la prueba y no podía estar más inquieto por ese mismo hecho. Kakaroto fue un monstruo en toda regla, devorando a cuanta gente se le pusiera enfrente, e incluso héroes profesionales que de no ser por su repentino y trágico final pudieron haber salvado a miles de vidas.
Kakaroto era el tipo de villano que usan los padres para asustar a sus hijos para que se duerman o coman sus vegetales, y el hecho de que hoy fue testigo del miedo que podía infundir en la gente fue una prueba de que le faltaba mucho para poder llegar a ser como su ídolo. Sin embargo, lo más preocupante era que el enorme simio había tenido muy malas intenciones con una chica que corrió con la mala suerte de estar lo suficientemente cerca, lo que hubiera ocurrido si realmente hubiera decidido devorarla, lo que le hacía debatir internamente si él realmente se detuvo por decisión propia o simplemente se había quedado sin fuerzas para hacerlo, puesto que el tipo había quedado inconsciente justo después de volver a la normalidad. Una semana después, Gohan acababa de escuchar su aceptación en la UA por la extraña grabación que obligaron a All Might a hacer para los ingresados. No se sintió especialmente emocionado, a decir verdad aún guardaba resentimiento hacia el héroe que no tuvo la sutileza de ayudarlo cuando claramente lo necesitaba, de la misma forma que el chico peliverde aparentemente había quedado en primer lugar por los puntos obtenidos al destruir robots y una cantidad de 120 puntos extra por salvar a las dos chicas. Para ser honesto, no esperaba obtener tantos puntos, había hecho las cuentas suficientes para pasar la prueba sin sobresalir, aunque después de volverse gigante supuso que su puntuación era lo que menos llamaría la atención, y ahora aquí estaba siendo el primer lugar cuando para empezar ni siquiera quería estar en la academia. El ambiente no iba a ser bueno después de haber asustado a todos los nuevos, y si bien no esperaba hacer amigos en la escuela, no por decisión propia sino porque tan pronto vieran su cola todos se alejarían a al menos 2 metros de él. En el mejor de los casos no fuera el caso, ya que se sentiría bastante hipócrita viniendo de quienes se convertirían en héroes. En fin, el joven pensaba que ya se preocuparía el lunes de eso. Hoy era sábado, así que tendría tiempo para pasar en el bosque y disfrutar lo máximo hasta que llegara su día de ingreso. Efectivamente, el rubio pasó su fin de semana completo deambulando por el bosque y relajándose lo máximo posible. No entendía a la gente que pasaba horas frente a una pantalla cuando podían disfrutar de una experiencia como esta perfectamente al alcance de todos, aunque probablemente estaba siendo injusto y solo fuera por su Kirk, que disfruta tanto de la naturaleza. De no ser así, seguramente también pasaría su tiempo pegado a una computadora o el televisor. No poseía ninguna de las dos cosas, así que tampoco podría juzgar si realmente valía la pena pasar el tiempo con eso, aunque de algo sí estaba seguro: una computadora o televisor no podría dar tanta comida y dinero como se lo daba el estar su tiempo libre metido en el bosque. Por supuesto que le gustaba estar en casa, era un lugar alto y tranquilo para pasar el rato y descansar con una vista en lo alto de la ciudad, aunque nunca sería lo mismo que relajarse en lo alto de un árbol con la vista de todo el bosque a sus pies, sin ruido de autos que atormenten la paz. Lo bueno no dura mucho, y efectivamente antes de que el rubio salvaje se diera cuenta ya estaba caminando sin ganas por los largos pasillos de la UA. Francamente tenía suerte de haber llegado bastante temprano, puesto que no había nadie y se estaba ahorrando el desfile de miradas acusadoras y temerosas por las que regularmente pasaba en cualquier lugar público. Si tenía que ser honesto consigo mismo, podía entender por qué la gente deseaba asistir a esta academia. El lugar era enorme y bastante avanzado tecnológicamente hablando. No podía recordar cuántas áreas tenía el campus, ni mucho menos el nombre de cada una. Era la mayor productora de héroes activos del país, y lo mejor si hablamos de calidad, aunque de igual forma era terriblemente estricta, y no pedían nada menos que no fuera la completa determinación y responsabilidad de sus estudiantes. Era bastante intimidante si te ponías a pensar en eso, y en especial para el que no era precisamente el estudiante más sobresaliente de su clase. Por supuesto que en cálculo y biología podría estar tranquilo, pero 2 materias no eran suficientes para aprobar un año, así que tendría que sacar a flote todo esto en lo que estaba metido. No pasó mucho tiempo para que encontrara su salón de clases, aunque para ser honesto tendrías que ser ciego como un topo para no ver la letra A estampada en la puerta ridículamente grande.
Al momento de entrar como esperaba, y para su alivio efectivamente no había absolutamente nadie, el lugar estaba limpio en todos los sentidos, por supuesto que los colores blanco y azul estaban por todas partes de la escuela y hasta en el uniforme, así que no era una sorpresa que el salón los tuviera de igual manera. Los asientos parecían bastante más cómodos que las sillas comunes de la secundaria, aunque era de esperar viniendo de la UA. Después de un breve recorrido por toda el aula, finalmente se sentó en la última fila a un extremo del salón. No es que se sintiera el chico emo solitario que no quiere interactuar con nadie, sino que es muy consciente de su tamaño, y era muy probable que obstruyera la vista del alumno que se sentará detrás de él, y en cuanto a su razón de sentarse hasta un extremo era que así tendría la menos cantidad de alumnos cerca posible con solo uno enfrente y otro a un lado. No es que no quisiera hablar con nadie, sino que nadie querría hablar con él, y si podía evitar miradas temerosas o acusadoras rodeándolo lo haría sin pensar. Sin más que hacer, simplemente se sentó y se recostó en su asiento a esperar tranquilamente hasta que el profesor llegara. Sin embargo, su relajación fue más profunda de lo que esperaba y no tardó mucho tiempo para quedarse dormido. No se había preocupado por esto ya que había llegado 1 hora y media antes, así que supuso que si se llegaba a dormir despertará al menos 10 minutos antes de que la gente empezara a llegar. Para cuando el joven se despertó ya había una multitud de estudiantes poblando el salón. Tal vez era porque seguía adormilado, pero era un verdadero festival de colores y tamaños. No era muy descabellado tomando en cuenta lo raras que pueden ser algunas peculiaridades, pero tanta variedad en un espacio tan reducido era agotador de solo verlo. Colores de cabello desde el verde hasta el rosa, extremidades extrañas desde auriculares a un chico con cola, tipos gigantes y musculosos en la misma fila que una pequeña chica de pies rosa. No había ni una sola persona que se pareciera a otra dentro del salón, aunque por supuesto que el único rasgo compartido por todos era las miradas indiscretas que le daban a él, y en especial a su cola dorada que durante su sueño se había desenroscado de su cadera para caer libremente al suelo solo con pequeños movimientos involuntarios que ocasionalmente daba. Eso sí que ahora realmente le estaba molestando, puesto que había un tipo con una cola mucho más grande y grotesca que la suya, al cual nadie se estaba molestando en mirar. Ahora es más que obvio, la gente no les gustarán las colas en general, sino que era la suya en específico. Esto de por sí ya marcaba un muy mal inicio para el joven rubio de ojos azules, pero no conformes con eso había un otro rubio cenizo de ojos rojos que parecía querer matarlo solo con la mirada que se estaba dirigiendo justo hacia la vista de toda la clase, o lo que parecía ser toda. Por parte del ojiazul no se perdió el creciente nerviosismo por parte del mismo peliverde de la prueba. No sé quién carajo eres o qué mierda haces aquí. Lo único que te voy a decir es que te parte del camino, maldito extra. Puede ser que por milagro me hayas superado en el examen práctico, pero no te sientas muy cómodo en la cima, porque antes de que el primer parcial acabe vas a estar debajo mío como el resto de perdedores que están aquí. Exclamó furioso el rubio cenizo, que parecía no conocer la palabra tacto o educación en su defecto, a lo que el chico de cola dorada simplemente se limitó a verlo y disgustado vio lo cerca que el tipo estaba de él, molestando más al joven debido a que su espacio no estaba siendo respetado. Me importa muy poco lo que sea que estés diciendo, no estoy aquí para competir con nadie ni para absolutamente nada parecido. Puedes ser el maldito presidente de Japón, por lo poco que me importa lo que hagas. Solo te advierto que no te atrevas a cruzar un paso más hacia mí ahora o en cualquier momento de tu vida, porque entonces vamos a tener problemas. Habló calmado el joven pese a su creciente molestia, advirtiendo que no le gustaba la distancia cercana entre ambos, a lo que el rubio cenizo pareció tomarlo como un reto personal, porque antes de que Gohan terminara de hablar ya estaba frente a su escritorio, agachando la mirada viéndolo desde arriba, debido a que Gohan seguía sentado. ¿Y qué? ¿Pensaste que con decir eso estaría temblando de miedo?
No sé quién mierda te crees para darme órdenes, pero te aseguro que tu estúpido intento de amenaza no va a funcionar para nada, te apartas de mi maldito camino o te pateo a un lado como una simple piedra estorbosa, no creas que no puedo explotar tu gigantesco culo de mono. Respondió furioso y altanero al igual que como había llegado, sin embargo había dado un paso más al frente desafiando al ojiazul para que hiciera algo, no obstante muy diferente a lo que el rubio cenizo estaba acostumbrado con sus años de tratar con gente que lo adula o le teme o el extraño caso de su amigo de la infancia de pelo verde que lo adula y teme en partes iguales, Gohan realmente no iba a dejar que lo desafiaran tan abiertamente justo después de haber dado una advertencia justa. Claro que el Son no era alguien que buscará peleas, pero eso no significaba que dejaría que alguien lo trate con tal falta de respeto y agresividad. Por supuesto que iba a contestar de la misma forma o peor, dependiendo de la ofensa, así que sin temor alguno finalmente se levantó de su asiento, irguiéndose en toda su altura que supera por un margen considerable al ojirojo. Ese momento fue justo donde la atención del resto de la clase se puso por completo en la situación puesto que todos escucharon el leve gruñido que se filtraba de entre los colmillos apretados y expuestos que se mostraban de la boca de Gohan mientras que su cola se agitaba fuertemente detrás de él demostrando que ahora sí estaba realmente enojado y que la oportunidad de retratarse y retirarse ya había quedado fuera de discusión. Estas claras señales fueron el leve roce que detonó el sensible gatillo de Katsuki Bakugo, haciendo que de entre sus manos pequeñas explosiones acompañadas de su respectivo humo empezaran a hacerse visibles logrando activar todas las alarmas en el joven peliverde que ya se disponía a tratar de calmar a su amigo de la infancia, sin embargo supo que había reaccionado demasiado tarde cuando la mano del rubio cenizo ya se encontraba viajando en dirección al rostro enojado el joven con cola. No obstante la intervención del ojiverde no fue necesaria ya que antes de que todos se dieran cuenta la mano explosiva se encontraba dolorosamente atrapada entre la propia mano de Gohan que sin remordimiento alguno no estaba moderando su fuerza logrando una presión sumamente dolorosa que únicamente no se veía reflejada en los rostros de Katsuki simplemente por puro orgullo o tal vez porque su rabia al ser detenido tan fácilmente era más grande que el dolor que estaba sintiendo en su extremidad. No me importa quién o quiénes fueron los idiotas que hicieron que pensarás que eres la octava maravilla del mundo, es culpa de ellos que te volvieras un idiota sin remedio lo que no significa que tengo que soportar tu mierda como todos los demás así que grábate muy bien esto en la mente ya que te servirá mucho en el futuro. Me importa una mierda quién eres o cuán especial te crees ser, es más a la gran mayoría le debe importar un carajo cualquier cosa referente a ti y únicamente te sigue en el juego para no dañar tu frágil ego por temor a que las pocas neuronas que te quedan en la cabeza termine por explotar y hagas una locura. En lo que a mí respecta eres totalmente irrelevante por lo que puedes volverte el héroe número uno en el mundo o morir hoy mismo que para mí no habrá ninguna diferencia por lo poco que me importa, y como ya te había advertido pero estúpidamente intentaste atacarme entonces no tengo ninguna clase de problema en demostrarte que mis palabras no son una broma. Habló sumamente enojado el joven de cola dorada que con su mano libre estiró su dedo índice en el cual una pequeña bola de energía azul apenas del tamaño de una uva apuntaba en dirección al estómago del pelo cenizo con todas las intenciones de devolverle la explosión que intentó lanzarle, sin embargo una pequeña mano de color canela lo tomó de la muñeca para evitar de que su ataque fuera lanzado. Muy bien, ya fue suficiente hombre mono, creo que el imbécil entendió que no se debe meter contigo así que suéltalo ya. Interrumpió la inevitable pelea la misma chica con orejas de conejo que conoció en el examen viéndolo de la misma forma que aquella vez, tan segura y desafiándolo a ir en contra de ella de la misma manera que cuando se volvió un mono gigante, solo que a diferencia de esa vez ahora mismo Gohan no quería detenerse por lo cual su intervención no fue bien recibida.
Esto no te incumbe, así que no te metas en esto. Bastante hizo este idiota para ponerme de mal humor como para que intentes defenderlo ahora mismo. Si querías intervenir, el momento para eso fue cuando él vino hacia mí con insultos. Ahora ya es bastante tarde como para excusar su comportamiento, exclamó molesto al ser interrumpido, para lo que parecía defender al idiota, que lo había provocado desde un principio, por lo cual se negó a cesar su ataque, dándole poca importancia a la mano que apretó su agarre en su muñeca. No te confundas, hombre, no estoy aquí para defender al niño. Explosiones aquí. Si bien hubiera intervenido antes, aún una parte de mí quería ver qué es lo que harías y qué tan duro podrías golpearlo. Mi otra parte más racional me recordó que estamos en la academia, el primer día, y no me parece buena idea que empieces una pelea incluso antes de que inicien las clases, claro, a menos que no te importe ser expulsado antes de que inicie el curso, respondió en tono burlesco la chica, sin verse intimidada ni un poco por el joven mucho más grande que ella, que parecía no querer apelar a la razón. Y si bien ella sería la primer partidaria de darle una paliza a cualquier idiota que se lo merezca, este no era el momento ni el lugar, así que quiso devolverle el favor al chico que la salvó y salvarlo de su propia estupidez. Fin del capítulo, señores. Lamento la demora, pero el tiempo que tengo últimamente es muy poco. Otra cosa que quería comentar es que estoy probando otro programa de voz para ver si este no se come palabras o no las cambia. Si notan algún fallo, como que no les bien los signos como los guiones al inicio de cada diálogo, entonces volveré al otro. Por cierto, estoy usando un tipo distinto de narración durante las conversaciones para no volver tan repetitivo el estar escribiendo una y otra vez cada nombre. Ahora sí, sin más, me despido y hasta la próxima.